Hola, muy buenos días. Mi nombre es William Herrera, yo soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá. El tema que deseo tratar el día de hoy es la aplicación del derecho internacional privado en Colombia. Esta es una rama del derecho muy interesante y muy pertinente para esta época de globalización y de relaciones internacionales. Entonces me propongo hacer la primera entrega de contenidos que abarcan esta materia. Tenemos que el derecho internacional privado es el derecho aplicado por los tribunales nacionales siempre que un elemento extranjero sea relevante para la solución de una controversia. En Colombia está compuesto principalmente por normas de tipo convencional y algunas otras de carácter sustantivo propias del derecho interno, y subsidiariamente se tienen en cuenta pues también jurisprudencia en materia internacional y también la jurisprudencia interna de los países. Básicamente, el derecho internacional privado se ocupa de atender los asuntos que se llevan a cabo de forma privada, es decir, entre particulares, pero a nivel internacional. No se basa en naciones como lo hace el derecho internacional público, en naciones como entes de carácter público, sino en empresas, en personas u otro tipo de organizaciones. Y propiamente no se encarga de brindar las soluciones a los conflictos, sino que simplemente determina la norma a la que un país o a un determinado conflicto debe ajustarse al reglamento, a las leyes de un país. Así también como el juez, no solamente la norma aplicable, sino también el juez que deberá resolver esa controversia. Para dar a entender un poco más qué plantea el derecho internacional privado, podemos manejarlo a través de un ejemplo. Entonces, un marino holandés que presta sus servicios en un barco norteamericano sufre un accidente de trabajo debido a una supuesta deficiencia del equipo del barco, mientras este está anclado en un puerto japonés. Solicita una indemnización ante un tribunal holandés y pide que se aplique el derecho norteamericano debido a que éste le otorga una indemnización mayor con una menor carga de la prueba. El naviero norteamericano, como demandado, alega que la negligencia del marino fue la causa del accidente y solicita la aplicación del derecho japonés, que según parece es más riguroso para otorgar una indemnización en semejantes circunstancias y menos generosa en la fijación de esa cuota de daños, si es que hay un lugar a una indemnización. Entonces, ¿qué se preguntaría el derecho internacional privado en este asunto? Por ejemplo, ¿qué sistema jurídico y qué normas jurídicas han de escoger el tribunal holandés como aplicables? ¿O coincidirían las tres posibles jurisdicciones, tanto la norteamericana, la holandesa y la japonesa, en escoger para este caso el mismo derecho aplicable? ¿O qué consideraciones domina el análisis de los supuestos de colisión de normas en la doctrina contemporánea? Entonces, tenemos que, de manera, general y un poco más concreta, las fuentes del derecho internacional privado vienen en dos vías. Uno, la nacional o interna del país, y otra, la internacional o extranjera. En ambos casos se ajustan leyes, con categorías similares. En lo nacional, pues la ley del país, la jurisprudencia del país y la costumbre. Y en la vía del derecho internacional o extranjero, pues están los tratados que suscriben los países, está la jurisprudencia internacional y está la costumbre internacional. Habíamos mencionado acerca de las normas convencionales. Hay una variada gama de normas convencionales. Sin embargo, no con ellas se resuelven todos los conflictos, sino que siempre
siempre va a ser necesario que se vaya especificando para cada uno de los casos y que con esos avances que se logren de manera jurisprudencial, pues se creen también esas normas que se apliquen ya de una manera más taxativa. Tenemos unas normas que son generales al derecho internacional privado. Por ejemplo, tenemos la Ley 21 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Está suscrita en Montevideo. Tenemos la Ley 32 de 1992, por la cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Esto fue hecho en Roma en 1940. Tenemos la Ley 33 de 1992, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Derecho Internacional y el Tratado de Derecho Internacional Comercial. Estos fueron firmados en Montevideo. Tenemos la Ley 638 de 2001, por medio de la cual se aprueba el protocolo adicional entre la República de Colombia y el Reino de España, modificando el Convenio de Nacionalidad del 27 de junio de 1979. Y así una suma de normas que se han ido adhiriendo, que se han ido creando para temas de derecho internacional. Asimismo hay otras normas convencionales, como son las leyes sobre procedimiento civil internacional y arbitraje, las leyes sobre protección internacional de menores, las leyes en materia de derecho laboral internacional, hay leyes en materia de propiedad industrial e intelectual, hay leyes sobre acuerdos comerciales internacionales multilaterales, hay leyes sobre acuerdos comerciales bilaterales, hay leyes sobre derecho ambiental internacional, sobre derecho impositivo internacional, hay leyes específicas sobre transporte internacional. Ellas se ayudan a regular. Sin embargo, es el derecho, tanto en esa materia como en general, el derecho se va actualizando y formando a medida del paso del tiempo y de las cosas que suceden, las relaciones entre las personas, entre los países y en este caso pues entre los particulares que vinculan diferentes estados. Asimismo que en Colombia hay normas inherentes al derecho internacional privado en el Código Civil, hay normas en razón a la competencia de acuerdo al territorio, también hay normas en razón a la competencia funcional y hay normas en el Código de Comercio. Por citar algunas, en el Código Civil, en el artículo 16, dice que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. En el artículo 18 y en el artículo 19, en el primero habla sobre la territorialidad de la ley y en el artículo 19 la extraterritorialidad de la ley. Entonces, en caso de que en algún conflicto la ley aplicable fuera la de Colombia, pues tendríamos en cuenta este tipo de normatividad. Asimismo encontramos leyes, por ejemplo, en el Código de Comercio, que ayudan a regular esos conflictos que en esa materia se susciten. Por ejemplo, tenemos en el artículo tercero, habla sobre la costumbre mercantil, donde la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ellas. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos por el inciso anterior. También el artículo 4 habla sobre preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Y así otras normas.
Free Audio Library. Entonces, bueno, aquí quiero mencionar algunas normas que son bastante, digamos, bastante sonadas en el tema de derecho internacional privado, especialmente pues en Latinoamérica. Tenemos la regla Lex Res Citae, conforme a la cual los derechos reales se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar de la localización de los bienes sobre los cuales tales derechos recaen. Se encuentra reconocida generalmente respecto de los derechos sobre bienes inmuebles e inmuebles. Y tenemos también pues el Tratado de Montevideo y el Código de Derecho Internacional Privado o el Código de Bustamante. El principio de territorialidad estuvo presente desde un comienzo en los movimientos regionales que se iniciaron en el siglo XIX para la codificación del derecho internacional privado en América Latina y que desembocaron en los tratados adoptados en Montevideo. El uruguayo Gonzalo Ramírez, promotor de esos tratados, estaba a favor de las ideas de Pascual Estanislao Mancini, pero consideraba que debía prevalecer la aplicación general del ordenamiento jurídico nacional sobre la del ordenamiento jurídico extranjero, razón por la cual rechazaba el principio de nacionalidad defendido por el autor italiano. Es así como por medio del Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional, adoptado en el Congreso de Montevideo que se celebró en 1888 y 1889, se trató de asegurar que los inmigrantes quedaran sujetos al ordenamiento jurídico del país que los acogía, y así se incorpora, por ejemplo, el domicilio como factor de conexión para regir los derechos personales. Asimismo, el Tratado de Montevideo del 89 sobre Derecho Civil Internacional incluye la regla que mencionamos ahorita, la regla del Lex Res Citae en el artículo 26. Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones del derecho de carácter real de que son susceptibles. Un antecedente de esta norma se encuentra en el Tratado de Derecho Internacional Privado o Tratado de Lima de 1878. Este tratado no entró en vigor, pero su texto en gran medida es el mismo del tratado que suscribió Colombia y Ecuador, que fue bilateral en 1903. Por su parte, el Código del Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, adoptado en la Convención de Derecho Internacional Privado celebrada en La Habana el 20 de febrero de 1928, indica en el artículo 105 que los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. El artículo 110, en una redacción que no fue muy clara, se refiere a los bienes muebles, ordenando que su situación se repercute o que repercute en el domicilio del propietario del tenedor, a falta de toda otra regla y en los casos no previstos en el mismo código. La aplicación del ordenamiento jurídico del lugar del registro está dispuesta por el Código de Bustamante para los derechos de propiedad industrial e intelectual y para derechos análogos. En lo que hace referencia a los bienes inmateriales, habían sido incluidas dos normas de conflicto en el Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, que fue aprobado también en el Congreso de Montevideo, celebrado en 1888 y 1889. La primera norma se encuentra en el artículo 2, según la cual los derechos del autor de una obra literaria o artística y sus sucesores se rigen por la ley del Estado en que tuvo lugar su primera publicación o producción. La otra norma se encuentra en el artículo 11, que somete las infracciones de los derechos de propiedad literaria o artística a los tribunales y las leyes del país en que el fraude se haya cometido. Sin embargo, como señalan Armando y Lips, en materia de infracciones los estados se reservan casi sin excepción la aplicación de la ley territorial. Estos mismos autores indican que las normas mencionadas, aunque formalmente en vigor, han sido desplazadas por las convenciones universales sobre la materia. De todas formas, el Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil es particularmente relevante en algunos países como Bolivia, donde la doctrina le otorga un gran peso, pues se considera que la norma sobre la materia que incluye el Código Civil de este país es muy limitada y poco clara, por lo que debe ser complementada mediante el artículo 26. Esto a nivel de Latinoamérica, pero son normas que nos acogen
y que debemos conocer. Entonces les agradezco